Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Muñoz Acosta y para el ramo de Actualidad Internacional del profesor Mauricio Felan voy a responder dos preguntas que nos realizó para terminar el examen, la primera parte escrita y ahora en la parte oral y para terminar el ramo. Voy a pasar a responder la primera pregunta después de leer una introducción que nos dio y que nos pidió que analizáramos un texto, un caso internacional. Y la primera pregunta dice: además de su oposición a China, ¿qué otros elementos en común tienen los dos países en cuestión? Estos dos países en cuestión que está preguntando el profesor es Japón y Australia. Y bueno, mi respuesta es que el ascenso de China es preocupante y la atención se centra especialmente en la región del Indo-Pacífico, que se ha convertido en el epicentro de la rivalidad chino-estadounidense además, y donde ahora también ha entrado India. Entonces, cada quien ahora revisa sus alianzas y las refuerza. Australia y Japón han renovado un pacto de seguridad de 15 años. Firmaron un acuerdo de acceso recíproco entre Japón y Australia relacionado con el acceso de sus tropas desde sus respectivos territorios y la mejora de la interoperabilidad entre las fuerzas de autodefensa de Japón y las fuerzas de defensa de Australia. Lo primero y lo más importante de este acuerdo es que establece un marco administrativo y estatutario cuando unidades japonesas o australianas viajan a sus otros países, a sus respectivos países para misiones de cooperación. Y dos, también que con su entrada en vigor, el acuerdo de acceso recíproco Japón-Australia mejorará la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de los dos países, así como la cooperación bilateral en seguridad y defensa. También permitirá que Japón y Australia cooperen más en la paz y estabilidad en la región Indo-Pacífico, entre otras cosas. Porque también este pacto de seguridad está destinado a contrarrestar la acumulación militar de China y para revisar este acuerdo también de 15 años, porque en el 2007 fue el primer intento de conversación. Este acuerdo, redactado en el momento en que los ataques yihadistas y la proliferación de armas era una de las principales preocupaciones. Otro tema en común entre estos países es que se esperan que estas dos naciones se centren en particular en compartir señales geoespaciales de inteligencia obtenidas de satélites de escucha electrónica. Es súper importante este punto, dado los avances ahora que experimenta y que tiene la tecnología. El acuerdo también podría servir también como modelo para que Japón desarrolle lazos de seguridad más profundos con países como Gran Bretaña, por ejemplo, donde han tenido un poquitito roces y desacuerdos. El pacto también se considera también un paso más para que Japón se una a la poderosa llamada las Five Eyes, que son los 5 ojos entre Australia, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Lo importante y algo en común también es fortalecer la cooperación militar y energética. Japón es un importante comprador de gas australiano y ha apostado fuertemente también por la energía de hidrógeno producida en Australia. También se ha reforzado el tema de seguridad, firmado en Tokio y Canberra en el 2007, de los que le comentaba recién, cuando Pekín era mucho más débil militarmente y menos asertivo en sus relaciones internacionales. Desde que Xi Jinping llegó al poder, el ejército de Beijing se ha vuelto mucho más fuerte y su postura ha sido mucho más agresiva. Durante la década de Xi Jinping, China convirtió su ejército en uno de los más poderosos del mundo y acumula un arsenal balístico y nuclear sin precedentes. Bueno, y al mismo tiempo, el gobierno australiano ven a Japón también como un importante mercado de exportación y un elemento clave
en el crecimiento futuro de Australia también, y toda la prosperidad de su país, pues, de su región. También Japón considera a Australia un socio importante, una fuente confiable de energía y minerales y otros productos básicos también como un punto turístico y un contacto en Occidente. Eso es muy importante. Australia y Japón también acordaron trabajar juntos en las Naciones Unidas, incluida la membresía permanente de Japón en la Comisión de Seguridad y en el fortalecimiento de varios foros como la PEC, la ASE, la Asia Oriental, la EAS. Entre los acuerdos de Australia y Japón que firmaron, el Pacto de Seguridad Mutuo, los puntos en común de cooperación es la aplicación de ley sobre la delincuencia transnacional, tráfico de estupefacientes, el tráfico de ser humano y armas, falsificación de monedas, seguridad de frontera, antiterrorismo, desarme y lucha contra la proliferación de armas, de destrucción masiva, operaciones de paz, compartir evaluaciones estratégicas relacionadas en seguridad marítima y aérea, con cooperación humanitaria y la planificación de emergencias como por ejemplo ahora la pandemia, entre otros. Esa es mi respuesta para la primera pregunta. Bueno, ahora paso a responder la segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Qué posición cree que tomaría India respecto de este acuerdo? Bueno, para India, los enemigos de sus enemigos pueden ser sus amigos o aliados. Y para India, que ha estado más cerca de Rusia y de China que de China, los acuerdos que se tomen para frenar los avances de China se transforman esos países en sus aliados. Los conflictos fronterizos que ha tenido India con China son múltiples, partiendo sobre todo por el tema de la disputa por el Tíbet, que la tiene China, que no estuvo en guerra en el año 62. Es importante mencionar que en mayo del año pasado, del 2022, los líderes de 4 países como Estados Unidos, Japón, Australia e India, el llamado Quad, se reunieron en Tokio para la segunda reunión del grupo de diálogo cuadrilateral de seguridad. Este había experimentado brevemente un falso comienzo en el 2007, como les comentaba antes, y que se frenó en seco ese año y que 10 años más tarde volvió a reactivarse. Y donde se reunieron oficialmente y presencialmente en el año 2021. Los acontecimientos recientes muestran que esta organización está evolucionando mucho más allá de un simple foro de discusión y que comienza a tomar forma en un marco de cooperación entre estos 4 países. Es importante señalar que India tiene un enfoque tradicionalmente muy diferente a lo de las naciones, a las relaciones internacionales como los otros países. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, la India cooperó con la Unión Soviética mientras que afirmaba ser un país no aliado. Tras esta alianza, hasta el día de hoy, sigue estando cerca de Rusia y vigente, tanto que la India no ha condenado la invasión a Ucrania. Por otra parte, debido a las preocupaciones por las tensiones fronterizas con China, India ha reforzado en los últimos años su política de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, Japón, Australia y otros países también que comparte esta percepción de amenaza latente que tiene China en Medio Oriente. Los acontecimientos recientes en Ucrania han aumentado el interés y el foco de estrategia que han tenido en los países, que ha mantenido el Indo-Pacífico como en este diálogo cuádruple y que mantiene también la India diálogos con Rusia, o sea, mantiene diálogos con todo y que no se separa. Podemos decir hoy día que India ya no ve a China como un rival potencial, sino como un enemigo y se predispone en favor de los acuerdos para hacer frente y contrarrestar la influencia fuerte de China. El evidente poderío militar chino ha provocado a los países a hacer un cambio en el status quo
por el de la fuerza, y la India se ha sumado, por supuesto. También hizo un cuadro evolutivo de las reuniones que se han llevado a cabo con los acuerdos y que se han sostenido desde el año 2004 a la fecha, y que grafica muy bien todos los intentos y los procesos de avances que han tenido estos países, estas reuniones bilaterales que han tenido consecutivamente para poder mantener y fortalecer este bloque para hacer frente a China. Bueno, eso es todo mi segunda respuesta. Espero que les guste y muy buenas tardes.